Reaparezco después de 3 días del partido del Real Madrid contra el Valencia, donde Vinicius fue gravemente atacado de forma racista por los aficionados del Valencia. Vamos a hablar de eso en este vídeo. El partido en Mestalla fue el domingo, hoy es miércoles. El domingo fue un shock tan grande, fue una situación tan vergonzosa, fue tan doloroso, fue tan triste que yo no podía dormir. O sea, viendo toda la repercusión, viendo todas las cosas, a las 5 de la mañana conseguí dormir. Al día siguiente, lunes, no salí de casa de la tristeza. El martes tampoco, solamente salí por la noche para ir al gimnasio. No conseguía salir, no me apetecía nada, no tenía ganas de nada, no tenía ganas ni de hablar. La única cosa que hice de hablar, aparte de con algunos amigos y preferiblemente por texto, fue atender la llamada de Onda Cero, que me llamaron para una entrevista para ver cuál era la visión de los brasileños sobre este acto, esta situación tan gravemente racista en Valencia, qué imagen tenían los brasileños de los españoles y qué imagen tienen de España. Y os voy a poner la entrevista con subtítulos en portugués aquí para los brasileños, porque es una vergüenza. La entrevista comenzaba de esta manera. ¿Te miran raro por ser española hoy allí en Brasil? Mucha gente me conoce por el trabajo que hice de la contratación de Vinicius por el Real Madrid. Entonces a mí no me miran raro, ellos de hecho me respetan bastante por siempre estar defendiendo a Vinicius. ¿Y por qué defendía Virtu de Sánchez a Vinicius Junior? Yo he visto desde el primer día cómo se ha ido creando en España un odio hacia Vinicius, que aquí lo ven con otros ojos, por supuesto, porque aquí hay más conciencia sobre el racismo. Yo siempre lo explico, lo he hablado ya también en varios programas aquí en Brasil. El racismo estructural de España, o sea, los españoles somos víctimas, porque somos víctimas culturales de un racismo estructural que no queremos asumir. Decía Virtu de Sánchez que desde el primer momento que llegó Vinicius Junior a este país, a España, se había creado una corriente de odio contra él. Luego volveremos sobre este asunto porque dijo más cosas. Y a la gente aquí en Brasil le indigna eso y le sorprende. ¿Cómo es posible que los españoles, y me preguntan, Virtudes, pero de verdad que los españoles han sido racistas? Ellos saben que yo no, porque yo estoy aquí, porque conozco la cultura de ellos, porque estoy integrada en Brasil. Pero el resto de la gente me preguntan, ¿y es así? ¿De verdad son tan racistas? Y yo siempre tengo que explicar que es cultural. Pero les habrás explicado que no vamos llamando monos, que todos los españoles no vamos llamando monos a toda la gente por ahí. Hay una cosa muy fundamental en la cuestión del racismo, que yo también estoy estudiando bastante sobre este tema para poder hablar con más criterio. Y es que el racismo comienza cuando se niega. O sea, no nos cuesta nada decir que sí, que realmente tenemos un problema estructural de racismo. Eso no quiere decir que tú seas racista, porque nos llevamos todo a lo personal. Los españoles, yo veo este gran defecto, a lo mejor no es solo de los españoles, igual es del mundo, que la gente se toma todas las cosas muy a pecho, muy a lo personal. Si dicen que los españoles somos racistas, nos ofendemos. Yo no me ofendo porque yo no soy. Como en Brasil están que echan las muelas por la situación de Vinicius Junior, Aitor Gómez le preguntó a quién echan la culpa allí de lo que le está pasando al jugador del Real Madrid. Allí, Virtudes, para los brasileños hoy, ¿a quién culpan? ¿A la sociedad española en general? ¿Culpan a la Liga? ¿Culpan a los aficionados del fútbol? ¿En quién se pone el foco allí? Mucho en la Liga, por supuesto, porque claro, Javier Tebas también, las publicaciones que hace no ayudan, el tono que utiliza también en sus publicaciones, el tono de querer dar lecciones a Vinicius, de querer presentar a Vinicius como el culpable, que no solo lo hace Javier Tebas, que también lo hace la prensa. Esto es un compendio de todo, no es solamente una parte. También la prensa, decía Virtu de Sánchez. Y en Brasil, en los partidos de fútbol, en todos los sitios, hay un montón de publicidades de racismo es crimen. Racismo es crimen, o sea, aquí el racismo es delito. Y, o sea, tú puedes ir a la cárcel por cometer un acto racista. Joder, también, es que la diferencia, no me quiero meter en esto. No me quiero meter en esto porque ni es el programa ni es el lugar. Pero me sorprende esto que me dices, habiendo tenido como presidente hasta hace muy poquito a Bolsonaro. Pero es otra historia. Sí, es otra historia. Bueno, han tenido un presidente de extrema derecha, aquí también hay gente racista. O sea, a lo mejor por eso también hay más conciencia racial.
y también porque hay una población negra bastante. Luego, en cuanto a la población negra, también hay que hablar de muchas cosas que no se presentan en España, que a mí me gustaría presentar, pero los medios de comunicación no lo compran, porque los medios de comunicación yo soy freelance. Cuando tú propones temas sociales o temas raciales no te lo compran, te compran cosas polémicas, pero no te compran cosas sociales. Ahí también vale la pena la reflexión. Igual a que no te interesa o no le interesa a mucha gente que se hable sobre este tema o que se dé la visión brasileña sobre este tema. O quizá Virtudes cometió un error funesto, que fue decir un nombre y un apellido. No, es que aquí también hay negros. A mí me preguntan tantas cosas, ¿no? ¿Por qué a otros jugadores no los insultan y a Vinicius sí? Bueno, porque es que sobre Vinicius ha habido una campaña en contra, no solo por su color, por muchas cosas. A Vinicius se le ha presentado como un meme, Cristóbal Soria en el Chiringuito, día tras día y día tras día. Bueno, entonces, no personalicemos en compañeros. Cada uno sabe lo que hace, lo que hay que hacer. No personalicemos en compañeros. Cristóbal Soria es compañero tuyo, Aitor Gómez. Cristóbal Soria es ciudadano periodista como tú. ¿O dices compañeros porque Cristóbal Soria trabaja en el Chiringuito de Josep Pererol, programa que pertenece al mismo grupo que el tuyo, que Radio Estadio Noche? Dices un nombre y un apellido y ya ves lo que pasa. Ese detestado periodismo de periodistas. Necesario, a mi juicio. Porque mientras no se señale con el dedo a los culpables de muchas situaciones, no se va a solucionar absolutamente nada. Yo creo que como Vinicius, esto lo he aprendido de él, que sí que hay que señalar con el dedo a la gente. Porque para que no te señalen con el dedo, tú no hagas cosas malas. O sea, si tú no eres racista, nadie te señalará con el dedo. Si tú eres racista, te señalarán con el dedo. Ahí estamos de acuerdo. En el cuestión del racismo estamos completamente de acuerdo. Si tú eres una persona fomentadora de odio, pues te señalarán con el dedo. Y si no eres una persona fomentadora de odio, nadie te señalará y no tendrás que tener vergüenza de nada. No soy nada corporativista en ese sentido, ¿sabes? Porque es que luego después aplaudimos a los racistas. No. Aplaudimos a gente que es racista y que no quiere reconocer que es racista. Pues intentemos no hacer, cada uno que mire a lo que tiene que hacer, pero aplaudir a un racista. Claro que sí, porque por ejemplo, mira, yo pongo siempre este caso como ejemplo, que fue el día de lo de Camavinga, el traje negro. Hay una cuestión que se habla mucho en Brasil, que es el colorismo, que en España nadie sabe ni lo que es. No. El colorismo. El colorismo es que tú eres más discriminado cuanto más negro eres. En Brasil hay 3 palabras, están los negros, los pretos y los pardos. Y en España, para los españoles, todos los brasileños son iguales. Y no son iguales. Roberto Carlos no sufría el mismo racismo que sufre Vinicius. Rodrigo no va a sufrir en su vida el mismo racismo que sufre Vinicius, porque Vinicius es más negro. Nos cuesta a nosotros también, a lo mejor, estudiar un poco más sobre esa cuestión racial. Nos cuesta estudiar, abrir la mente, no sentirnos tan ofendidos, tan como si fuese una cosa individual, o como si... es que a mí me dicen Virtudes, este chico te llama racista, porque ha dicho que los españoles somos racistas, y yo digo, no, yo no me siento para nada ofendida, para nada. O sea, yo sé que haya... no se puede generalizar, pues sí se puede generalizar sobre ciertas cosas, cuando quieres retratar algo que está sucediendo. Qué pena, oye, el tiempo se nos ha echado encima. Está el ambiente, Virtudes, está el ambiente complicado también en Brasil. A ver cómo evoluciona esto. Hasta desde el otro lado del mundo, Lula da Silva, se pone a hablar del asunto, alcaldes y bueno. En fin, a ver si se relaja un poquito todo esto, incluso también en Brasil. Virtudes, te agradezco mucho este ratito, que me tengo que marchar por la publicidad. Te mando un abrazo enorme. Chao, gracias. Un abrazo hasta ahora. Que es verdad, que es que me come la desconexión. Esto fue lo que me pasó en Onda Cero, en Radio Estadio Noche, con el presentador Aitor Gómez, que ni siquiera conozco, que cuando sucedió esto yo puse unos tweets y dije, a mí me pareció muy brusco y me pareció muy agresivo, pero cuando alguien que es víctima de una circunstancia así como esa lo vive en su propia piel, todavía le queda la duda, ¿será que fue así como yo lo sentí o no lo será? Y entonces vi las reacciones de tuiteros. Mucha gente en Twitter se impresionó de cómo me habían tratado y lo llamaron como es censura. Han censurado a Virtudes, la han censurado porque estaba contando una situación real, didáctica, porque mi intención era dar una visión didáctica que pudiese aportar luz y conocimiento y reflexión en España, pero es que en España me da la sensación de que es una minoría, muy minoría, la gente que está abierta
a intentar entender la cuestión racial. La inmensa mayoría, o por lo menos los medios de comunicación, no tienen ninguna voluntad de entender, porque si no, no me habrían censurado de la forma que me censuraron. Me censuraron de una forma horrible, horrible. Y hoy algunos seguidores me estaban diciendo, Virtudes, eso también es machista. Y yo dije, bueno, esa es otra historia que podemos hablar en otra ocasión. ¿Será que si yo fuese hombre me tratarían de la misma manera? No lo sé. La cuestión es que me despacharon rápido porque no querían que se hablase sobre ese tema. Y eso ha provocado muchas reacciones también aquí en Brasil, porque los brasileños lo están siguiendo. Un periodista me llamó, lo publicó, tuvo mucha repercusión y sigue rodando y va a seguir rodando. O sea, Onda Cero se ha retratado, el periodista se ha retratado, el grupo al que pertenece se ha retratado y nada de esto fue organizado, yo no tenía ni idea de que esto iba a pasar. Yo tenía la impresión de que se me dejaría hablar libremente, yo contaría mi versión, si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, hablamos, debatimos, trocamos ideas, como dicen en Brasil, y ya está, pacíficamente, tranquilamente, y no pasa nada. Yo no quiero que nadie tenga la razón, yo no quiero tener la razón. O sea, yo lo que quiero es que la gente, por lo menos, abra su mente, reflexione, piense, y si un mínimo porcentaje está dispuesto a leer alguna cosa sobre este asunto, o a interesarse por lo que realmente piensan los brasileños, que es eso para lo que me llamaron. Y si tú me llamas para preguntar qué piensan los brasileños, yo te digo lo que están pensando los brasileños y te cuento algunas realidades que tú tienes que conocer para saber por qué piensan así. Pero bueno, eso pasó, fue vergonzoso, no guardo ningún rencor porque todo acontece por alguna razón, dicen en Brasil, todo pasa por alguna razón. Si esto ha pasado, yo estoy segura de que es para bien, que algo va a mejorar. Por lo menos se destapará qué relación tiene el grupo de Onda Cero con el grupo de El Chiringuito, que están conectados, son del mismo grupo y son parte importante de los creadores, que yo llamo creadores y fomentadores del odio hacia Vinicius. Hoy he hecho muchas entrevistas. Ayer estuve con Maribel de Jesús en su canal de Twitch. Muchas gracias, Maribel, eres una crack, me encanta Maribel. Maribel siempre con su energía positiva hablando del Real Madrid y de las obras del Estadio del Bernabéu. Y hoy he estado en el Twitch de Iñaki Angulo. Y yo he pensado, o sea, he hablado ya con tanta gente, he dado tantas entrevistas, he tocado tantos asuntos que he dicho, voy a sentarme aquí un rato y voy a hablar sobre uno solo. Vamos a despiezar las cuestiones en torno a Vinicius, por lo menos las cuestiones importantes en torno a Vinicius, los días que haga falta. Voy a estar haciendo tipo como si fuesen episodios importantes para entender la situación de Vinicius. Yo nunca he querido personalizar todo mi trabajo en Vinicius, pero es que ahora mismo estoy viendo que es importante que yo me ponga la capa de vinidista, que yo les llamo a los apoyadores de Vinicius vinidistas. Pues me voy a poner la capa de vinidista porque es por una buena causa. Es que me dicen, es que no eres neutral porque tú vas a favor de Vinicius, y digo, por supuesto que no soy neutral, porque es que aquí en este caso solamente hay una víctima, entonces yo siempre voy a estar del lado de la víctima. Yo soy pro Vinicius siempre, hoy, o sea, ayer, hoy, mañana y siempre seré. O sea, alguien busca aquí neutralidad, yo no soy ninguna neutral, porque por un lado está el racismo y el fomento del odio, y por otro lado está una víctima que es un chico con mucho talento. De ese lado estoy yo, del lado de la paz, y así será siempre. Y hoy estaba contándole a Iñaki, que casi no me deja contarlo también. Es que a mí me agradezco que me inviten a los canales y tal, pero tampoco lo necesito, porque al final esto tiene que crecer en algún momento, o yo puedo contar estas cosas también en medios tradicionales en Brasil o donde sea. O sea, las historias llegan tarde o temprano a quien tengan que llegar. Pero me ha dado la sensación de que casi no quería que le contase esta historia. Y yo la he contado y he dicho, pues la voy a contar en mi canal también porque es una historia importante. ¿Cómo nació el odio hacia Vinicius en la prensa española? Porque la persona que mejor lo puede contar y describir soy yo. Primero porque yo lo viví in situ, en primera persona. Segundo porque yo soy doctora en periodismo especializada en tratamiento, estructuras y tecnologías de la información. Entonces,
Si tú eres especialista en tratamiento de la información, es imposible que tú no analices la información. Y yo tengo hipótesis en mi cabeza, que un día voy a hacer algún estudio en relación a esto, de cómo se ha creado el odio hacia Vinicius en la prensa española. Pero mi hipótesis principal es que nació aquí en Río, siempre digo esto, nació aquí en Río de Janeiro, no, nació en Brasil. El odio hacia Vinicius nació en Brasil. Primero, por el lado de la prensa brasileña, que siempre dudó de sus posibilidades, pero yo no quiero hablar de la prensa brasileña, quiero hablar de la prensa española. Con esto quiero decir que no es que solamente la prensa española haya fomentado el odio hacia Vinicius. En la prensa brasileña hubo un descrédito inicial hacia Vinicius, pero eso ya se ha calmado, eso ya está prácticamente, ya se ha acabado eso. Ahora es la prensa española la que desde hace 6 años prácticamente lleva germinando una situación de odio hacia Vinicius. Se ha presentado y se ha hecho un perfil de él completamente distorsionado, completamente irreal y completamente que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, es que lo que se está diciendo de cómo es Vinicius, de las actitudes de Vinicius, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y es que yo conozco bien a Vinicius. No podemos decir, soy la periodista española que mejor conoce a Vinicius, sí. Y nunca me he aprovechado de eso, muy al contrario, me he alejado de todo esto porque yo me estaba llegando la energía esta ya y ahora estoy entendiendo muchas cosas. Yo ahora, después de que pasó esto en Valencia y después de todo lo que ha ido sucediendo en los medios de comunicación y fuera de los medios de comunicación, yo ahora entiendo muchas cosas de la vida de Vinicius y muchas cosas de mi propia vida. Pero bueno, el caso es que el odio en la prensa española se generó en el diario Sport, y en los medios catalanes. ¿Por qué? Porque Vinicius tenía 2 opciones, ir al Real Madrid o ir al Barcelona. Ellos estaban hablando muy bien de Vinicius hasta el momento en que eligió al Real Madrid, que además fue que su tío lo llamó porque la familia fue a ver las instalaciones del Barcelona, a conocer Barcelona, y fueron después a conocer Madrid y ver las instalaciones de Madrid, y entonces él que tomase una decisión, porque al final era una cosa suya. Y entonces el tío lo llamó, y esto lo contamos en el periódico. El tío lo llamó y le preguntó: Vini, que tienes que tomar una decisión, ¿Madrid o Barcelona? Y él respondió: a la Madrid y nada más, vamos para el mejor. Papito, no fue a Lucas, fue a su representante: papito, vamos al mejor. Esto es real, o sea, esto es real porque yo lo he visto y yo lo he contado en Marca, o sea, lo conté en su día en Marca, fue así. Y esto, a partir de ese momento en el que él mandó ese mensaje, ahí empezó el odio hacia Vinicius. En el momento en el que él rechazó ir al Barcelona y eligió ir al Real Madrid. Entonces hay un periodista, y voy a dar nombres, porque ya he dicho que yo voy a dar nombres, voy a señalar y apuntar con el dedo como hace Vinicius, y yo he aprendido de él, y así es como las cosas cambian. Se llama Joaquim Pieira y él es freelance en Brasil y hace muchas informaciones sobre cosas de Brasil para Sport. Y freelance significa que tú propones temas y tú, en función de lo que escribes, ganas. Entonces aquí hay gente que tiene ética y no tanta necesidad como yo, que a lo mejor prefiero hacer otras cosas, otros trabajos y no estar haciendo informaciones como churro, porque no es mi objetivo de vida. Mi objetivo de vida es dar clases en la universidad y otras cosas. O sea, mi objetivo de vida no es ganarme la vida por mucho tiempo vendiendo informaciones. Me gustaría tener estabilidad laboral en algún medio, pero no se me ha ofrecido. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que a mí no me han ofrecido ninguna estabilidad laboral en ningún medio? Siendo la persona que tiene más contacto y conocimiento de Brasil, con todos los jugadores brasileños que hay en el Real Madrid, y de Vinicius, y a otras personas sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora estoy yo en plan Mourinho. Esto ya viene de lejos. El caso es que hay gente que escribe lo que sea con tal de ganar dinero. Y este Joaquim Pieira, en el momento en el que Vinicius eligió al Real Madrid, empezó a hacer muchas informaciones mentirosas, muchas noticias falsas, fake news agresivas, presentando a Vinicius como un traidor, como un jugador malo, que no iba a llegar tan lejos, que el Madrid dijeron que había gastado más de lo que el Real Madrid había gastado realmente.
Empezaron a denigrar a Vinicius y lo empezaron a denigrar en el Sport. Y entonces yo algunas veces sí que lo compartía en Twitter y tenía y tengo muchos seguidores en Twitter que son flamenguistas, y los flamenguistas aquí siempre han defendido a Vinicius a muerte, porque aquí no hay otra forma de defender a alguien. Tú eres de los míos, yo te defiendo a muerte, sin contemplaciones. Por eso también ven con mucho asombro cuando los jugadores del Real Madrid no toman una actitud y van a proteger a Vinicius y a defenderlo. Eso aquí choca mucho en Brasil y choca mucho en el Flamengo. Aquí se defiende siempre a muerte, pase lo que pase, guerra y guerra, lo que haga falta. Y así era que se defendía a Vinicius aquí en Brasil. Entonces yo cuando ponía las publicaciones y ya alertaba de esta situación, que decían, mirad lo que están publicando en el Sport, este hombre tal, el tío fue cancelado en Twitter, o sea, tuvo que cambiarse de cuenta porque la afición del Flamengo fue en masa a atacarlo, porque él estaba haciendo unas publicaciones que estaban siendo mentirosas, hablando mal de Vinicius y denigrándolo y todo. Esto yo ya lo vi, que ahí fue el origen. Luego él y otros periodistas catalanes crearon un perfil falso de Twitter para burlarse de mí, que esto lo conté en otro vídeo, que solamente conseguí que quitaran ese Twitter burlándose de mí, porque claro, yo estaba haciendo muchas informaciones sobre Vinicius desde el lado de la verdad y de la ética y de la limpieza periodística. O sea, yo estaba haciendo Vinihistorias, pues estaba entrevistando a los representantes de Vinicius, entrevistando a la familia, yendo a las Colinas donde nació, donde empezó, yendo a su primer entrenamiento, yendo a su primer partido, teniendo contacto con él después de los partidos en las zonas mixtas. Yo estaba haciendo información pura y limpia. Y mientras ese tío que estaba en São Paulo y no estaba aquí en contacto con el jugador, pues estaba creando polémica y contando mentiras. Entonces él se le ocurrió la genial idea de hacer un Twitter para atacarme. No sé si por envidia, por machismo, por lo que sea. Al final se mezclaron todas las cosas. Y utilizó una foto mía y en fin, me puso a gente en contra, me atacó, y esto yo lo resolví llamando a una amiga mía que trabajaba en la Embajada de España. Mi amiga de la Embajada de España se puso en contacto con la directora de la agencia EFE. Atención, todas mujeres con poder, mujer con poder ayuda a otras mujeres, porque los hombres, yo esto lo dije en Marca, mira lo que está pasando, y me dijeron, no le des importancia. No me ayudaron en nada, no le des importancia. ¿Cómo no le voy a dar importancia? Aquí hay unos tíos que son periodistas que han hecho un perfil falso de mí, me están atacando y se están burlando de mí y se están burlando de mi físico también. Esto no se puede tolerar, y yo ahí no fui protegida y no fui ayudada por la parte de España, por los jefes en España. O sea, ayuda a otra gente, pero a mí no se me ayudó. Y era muy fácil, porque mira, es hablar con el director del diario Sport, del diario del Mundo Deportivo y de otros medios, para los que trabajan estas personas, y decirles, oye, está habiendo esta situación, tu gente está atacando a mi gente, esto no se puede tolerar. Ese tendría que haber sido el camino, pero ese camino no fue. Yo tuve que tirar de mujeres poderosas. Entonces mi amiga, la de la embajada, llamó a la directora de la agencia EFE, y la directora de la agencia EFE, para la que ellos también trabajaban, puso orden. Al día siguiente ya no existía más el perfil falso en Twitter. O sea, con lo que quiero decir con esto, que esa gente es muy tóxica, muy mala, y van en contra de todo lo que tiene algún tipo de relación con España y con el Real Madrid. Ellos utilizaban una foto mía con la camiseta de España en la playa, aquí haciendo un trabajo para los Juegos Olímpicos, y me atacaban por eso, porque me identificaban con España y me identificaban con el Real Madrid. Y este tipo ahora, o sea, se empezó a generar ese odio a través de la prensa catalana por el hecho de que Vinicius no eligió al Barcelona. Ahí fue donde se empezó a germinar el odio contra Vinicius, y luego ya se expandió por todos los sitios, pero ese es otro tema que voy a hacer en otro vídeo sobre el fomento del odio de Vinicius en los medios españoles. Este es simplemente para decir dónde nació. Nació en la prensa catalana y nació por el hecho de Vinicius no elegir al Real Madrid, porque, por ejemplo, ahora tenemos la misma situación con Víctor Roque. De Víctor Roque lo están poniendo por las nubes. Están denigrando a Endrick, que esto me preocupa. Ya voy a decir Endrick, porque como he participado en el Twitch de Maribel y he participado en el Twitch de Iñaki y ellos dicen Endrick,
pues ahora ya me sale más decir Endrick que Endricky, que es lo que digo normalmente. Y Endricky, por cierto, acaba de terminar el partido del Palmeiras y otro partido que no ha jugado. Ya son 5 partidos esta temporada enteros que no juega. Ese es otro tema. El caso, que en el momento en el que un jugador no elige al Barcelona, se le empieza a denigrar, porque ha elegido al Real Madrid. Esa es una cuestión importante. Ahora están poniendo por las nubes a Víctor Roque y están denigrando a Endrick. Están denigrando a Endrick porque ha elegido al Real Madrid y están alabando a Víctor Roque, tipo como queriendo convencerlo para que fiche por el Barcelona, y también porque el representante de Víctor Roque es André Curí. André Curí tiene sus contactos en la prensa catalana, esto ya sabéis todo que es una corrupción. Entonces, André Curí vende a sus jugadores a través de la prensa catalana. No sé si a cambio de dinero, posiblemente, o no. El caso es que André Curí está detrás de Víctor Roque y la prensa catalana sirve de escenario para Víctor Roque para que el Barcelona o lo compre o se revalorice Víctor Roque y luego se vaya a la Premier, que esa es otra situación, no sé. Pero la prensa catalana es utilizada como herramienta para conseguir ventas millonarias, en fin, que se tomen decisiones que a algunas personas les interesan. Ahora, Víctor Roque está siendo muy alabado, pero si se diese el caso, que no se va a dar, porque el Real Madrid no va a fichar a Víctor Roque, porque ya ha fichado a Endrick y ellos dos se pisarían, pero si se diese la situación, la circunstancia de que Víctor Roque tuviese una oferta del Real Madrid y pudiese fichar por el Real Madrid y eligiese de hecho fichar por el Real Madrid, la prensa catalana caería encima de él y lo menospreciaría y empezarían a contar mentiras y a denigrarlo y a hablar mal del fichaje y a denostarlo y todo, como pasó con Vinicius. Bueno, hay una situación diferente, que Vinicius, está la cuestión del color, efectivamente, que Vinicius es más negro que Endricky, aunque Endricky también es negro, pero Endricky tampoco ha tenido, nunca tuvo una cercanía tan real al Barcelona como Vinicius. Vinicius tuvo una cercanía, yo creo que más real que Endrick, aunque Endrick también. Son situaciones parecidas, de denigrar a los jugadores porque no eligen el Barcelona y eligen al Real Madrid, de intentar boicotearlos de cualquier forma, pero yo creo que la cosa diferente es que Vinicius es distinto, y ellos lo sabían como yo lo sabía. Vinicius es peculiar. Vinicius tenía más posibilidades, como tiene, de ser un jugador estrella legendario en el Real Madrid y muy querido, como efectivamente se está empezando a ver. Entonces, cuanto más talento tienes, más te agreden y más te menosprecian. Esto es en todas las profesiones y en el fútbol no es diferente, en el fútbol es todavía más brutal. Así se generó el odio en la prensa española contra Vinicius. Y en el próximo vídeo o en algún vídeo después yo voy a profundizar sobre este tema del tratamiento informativo, que es mi especialidad en el caso de Vinicius Junior, sin haber hecho ninguna tesis doctoral ni ningún trabajo de investigación, pero sí que puedo dar mi visión de fuera como hipótesis sobre este tema. Si os interesa aclarar más cosas, porque tenemos que aclarar más cosas, porque tenemos que hablar del Chiringuito, tenemos que hablar de Pipi Estrada, por ejemplo, también, que he visto un vídeo hoy. Yo ya los voy a nombrar, voy a coger los cortes y aquí necesito que me ayudéis. Los más activos en redes sociales, los que sabéis más manejar cosas de vídeos, de audios y tal, por la diferencia horaria y porque yo no veo esos programas, si me podéis avisar y me podéis enviar las cosas, yo luego lo pongo bonito, le pongo la leyenda en portugués y lo saco para que llegue aquí a Brasil y yo con mi gente, con mi prensa brasileña y con mis torcedores del Flamengo, que son muchos y son muy potentes, lo difundimos aquí para que esa gente ya se calle la puñetera boca, que es lo que tienen que hacer, callarse la boca. Así que esto es el inicio de una serie de vídeos sobre el tratamiento informativo del odio, cómo se ha fomentado el odio hacia Vinicius. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, ponedme vuestra opinión, compartirlo y nos vemos en el próximo.